Hola, buenas tardes. Les damos la bienvenida al segundo conversatorio de nuestro ciclo de Mujeres Fantásticas que desarrollamos junto a toda la red de bibliotecas de la región de los lagos. Queremos agradecer la posibilidad de hacer este segundo ciclo de Mujeres Fantásticas en tu biblioteca al programa de fortalecimiento de la identidad cultural de la Seremía de las Culturas, las Artes y el Patrimonio de nuestra región, y que esto nos permite hoy día tener un ciclo particularmente especial porque está abocado principalmente a escritoras regionales, a importantes mujeres que se han desarrollado en el ámbito de la literatura en nuestra región, así que estamos muy contentos de poder desarrollarlo y contar con estas invitadas. Lamentablemente, como saben, por el tema de la pandemia, este segundo ciclo de mujeres no hemos podido hacerlo de manera presencial como el año pasado en las bibliotecas de nuestra región. Sin embargo, considerando el actual panorama, hemos querido también desarrollarlo de todas formas, de esta manera, de manera virtual, a través de los Facebook de nuestras bibliotecas, por lo que les agradecemos hoy día estar conectados al Facebook de la Biblioteca de Palena, al Facebook de la Biblioteca Pública de Fresia, ya que de esta forma también incentivamos generar este tipo de instancias donde damos a conocer lo que se está haciendo en la región, donde compartimos con importantes invitadas, por lo que les agradecemos a todos ustedes estar hoy día conectados. Esperamos que también puedan socializarlo, compartir con nosotros los últimos jueves de cada mes. Sí. Buenas tardes. Eh, Un gusto saludar a todas las personas que estén viendo esta transmisión. En primer lugar, saludar a Bernardita Hurtado, que es la invitada en el día de hoy, digamos, en lo que es el ciclo de Mujeres Fantásticas en tu biblioteca, organizado por la Biblioteca Regional de los Lagos y en esta ocasión también las bibliotecas de las comunas de Fresia y Palena. Mi nombre es Jorge, soy encargado de cultura de la Municipalidad de Fresia y me toca moderar el conversatorio del día de hoy. Bueno, para empezar quisiera hacer un breve preámbulo, una introducción a nuestra invitada Bernardita. Eh, Ella, oriunda de la ciudad de Castro, ha tenido una vida muy ligada a la literatura, a la creación, a la poesía, y no solamente al área literaria, sino que en otras disciplinas artísticas. Ha recorrido desde Castro, Quillón, Valdivia, hasta llegar a Palena, que es la comuna donde ella habita y reside el día de hoy, y es desde ahí donde ella nos relata, digamos, a través de la poesía sus vivencias, y también no solamente relata desde ella, sino que hacia hacia los niños, a través de toda una trayectoria, digamos, ligada a la literatura infantil. Por mencionar algunas de las ocupaciones que ha tenido nuestra invitada al día de hoy, Bernardita es profesora y además de escritora y poeta, se ha desempeñado en otras áreas, como les comentaba, desarrollando también actividades de locución radial en Radio Estrella del Mar de Palena entre los años 1999 y 2003. Por ahí, por el año 2002, también desarrolló un documental de lo que es la vida en Palena y también ha participado de actriz en el año 2016 y 2017 en el largometraje Cielo de Agua. Ella, bueno, Bernardita realizó sus estudios en la Universidad Austral de Chile y Universidad de los Lagos y también eh, realizó una pasantía en, en, en Quebec, en la ciudad de Canadá, eh, profundizando, digamos, estudios sobre educación en adultos. Entre las obras con las cuales Bernardita cuenta, por ahí por el año 2001, publica su primer libro llamado Furia y Paciencia. Al año siguiente, en 2002, desarrolla el documental Palena, Vida de un pueblo en la frontera. En el año 2004 publica su segundo libro, Aromas de Infancia. El año 2003 desarrolla una compilación fotográfica llamada Alto Palena y su faceta memorialista.
el año 2015 y 2017 lanza los libros de literatura infantil, Cósmico y el volcán Chaitén primero, y en segundo lugar, Diente de leche. Y por último, por ahí encontré que se encuentra, digamos, desarrollando también otro libro que se llama La abuela y su granja disparate. Espero no equivocarme. Eh, Ha sido antologada en diversas reuniones de poetas del sur, de la región, y también en libros que recopilan el trabajo de mujeres en la literatura. Eh, Creo que el currículum y todas las actividades que ha hecho Bernardita nos podrían tomar muy buena parte de la tarde si me sigo extendiendo, pero bueno, bienvenida Bernardita y bueno, adelante. Hola, muchas gracias a la Biblioteca Regional por la invitación. Quiero pensar que hay hartas personas de las que yo quiero detrás de las pantallas. Y en este momento recordé a la amiga Antonieta Rodríguez, que siempre me dice que que no hay que preocuparse cuando hay poco público en las presentaciones de los libros, porque la gran Wisława Szymborska decía que cuando hay 12 personas en una presentación de un escritor, 6 son parientes y los otros 6 entraron porque afuera estaba lloviendo. Un abrazo cariñoso a todas las amigas, conocidos y gente que hoy día está en esta conversación. Así es. Bueno, Bernardita, reiterar, como dice usted, la invitación a todos los que están conectados y que inviten igual a más personas a sumarse en lo que va a ser el desarrollo de este conversatorio. Y bueno, para ir entrando un poco en materia, quisiera preguntarle a usted cómo fueron sus inicios, cómo fue comenzar a hacer poesía, cómo fue comenzar a hacer literatura infantil, que pareciera ser un mundo o quizá un territorio poco explorado en la literatura. ¿Cómo nace, cómo se gesta Bernardita Hurtado como escritora? Yo comencé a escribir tarde en la vida, a partir de los 40 años. No pensaba escribir, siempre fui una gran lectora y de allí mi amor por la literatura. Fui profesora asesora de talleres literarios y una vez empecé a escribir un libro de poesía, no para niños primero. Después de un largo viaje que hice, estuve lejos de mi casa mucho tiempo, o sea, mucho tiempo son 3 meses. Cuando volví, comencé a escribir y tuve la suerte de que en ese tiempo vino a la provincia una gran escritora nuestra y nos conocimos acá, intercambiábamos libros y un día le mostré y ella me dijo, pero este es un muy buen poema y me motivó a que siguiera escribiendo. Cada vez que nos veíamos yo le mostraba mis textos y ella un día me dijo, ¿por qué no los envías al Consejo del Libro, al concurso de becas de creación? Entonces lo hice, ni siquiera tenía idea que existía el fondo del libro. Esto hace muchos años atrás. Y bueno, tiempo después supe que había obtenido la beca de creación literaria y todos los poemas tenían relación con el mundo de la mujer en Palena, este mundo cercado por las cordilleras, poemas desde la casa, desde el mundo de acá. Tuve la suerte, esa amiga es nuestra querida Rosa Betty Muñoz, que ella fue muy generosa. No tuve la suerte de cuando era estudiante de tener talleres, porque en esos años no existían los talleres literarios, pero sí esto que me hizo Rosa Betty era prácticamente un taller. Después comencé a escribir
poesía para niños. Y comencé escribiendo poesía para niños porque, en primer lugar, soy madre y esos poemas para niños creo que se fueron anidando en la infancia de mi hijo. Y hubo un momento en que mi hijo decidió irse a vivir muy lejos, irse a vivir a Australia. Yo dije, tiene que llevarse los recuerdos de su infancia y hice el libro Aromas de Infancia, donde están las niñez y las vivencias de un niño en el sur, de cualquier niño en el sur, pero lo hice pensando en que iba a ser el único libro para niños. Y no fue así. Después, también en el mundo de la literatura infantil me encontré con personas maravillosas que apoyan. Por ejemplo, Floridor Pérez, el querido escritor, cuando vio mis poemas antes de ser publicado, me dijo, tú tienes que escribir literatura para niños. Eh, También es importante que las personas que ya tienen un largo y gran camino recorrido te apoyen. En mi camino he tenido gente maravillosa como Floridor Pérez, Manuel Peña Muñoz, Antonieta Rodríguez, Clemente Riedemann, Cecilia Bochat. Siempre he estado acompañada en mi trabajo, aunque esté lejos, lejos, en Palena vivo aislada del mundo, pero estoy viva. Y, y mis queridos amigos, mi gente querida, siempre, nunca me ha abandonado. Después vino Cósmico y el volcán Chaitén, que nació a raíz de la tragedia de la erupción del volcán. Yo conocí a un gato que se llama Cósmico, era el gato de mi nieto. Entonces, cuando sentimos los truenos y el movimiento acá en Palena, de la erupción del volcán, pensé en el gato, pensé en los niños de Chaitén que tenían mascotas, y así nació como un cuento. Más tarde, Cósmico fue creciendo y quiso ser un libro, y allí hicimos un trabajo hermoso con Carla Iturrieta, que es una ilustradora joven que vive en Puerto Montt, y este libro sirvió para conversar con los niños de Chaitén, que hoy día ya son adultos, conversar con los niños y los grandes de lo terrible, lo impactante que fue vivir ese momento, esas horas. Después ya vino Diente de Leche, que fue una inquietud del Ministerio de Salud de nuestra región, y también Diente de Leche salió muy patiperro y muy andariego. Ya anda por muchas partes. Ha sido muy bien acogido. ¿Sí? Y ahora está la abuela y su granja disparate esperando nacer. Qué bueno, qué bueno. Usted, como bien mencionó, y es un aspecto que me llamó mucho la atención, su primer libro, Furia y Paciencia, es un libro bastante profundo. Es muy, como dice usted, de lo que es escribir y vivir y ver la vida desde el sur, desde la Patagonia. Es un libro que toma y que describe muchos elementos del hogar, que es muy distinto a lo que usted va a desarrollar después en los libros posteriores. Es un libro, como le digo, bastante profundo. ¿Sabes qué? Que el audio, ¿sí? no te entendí, porque el audio no, por lo menos acá no se escucha bien. ¿Sí? ¿Ahora? Ahora creo que mejor. Ya. Le comentaba que el libro, el primero, Furia y Paciencia, me llamaba la atención esa particularidad que menciona usted, que es un libro muy diferente al trabajo que usted realizó en los libros siguientes. O sea, en el primero usted realmente sí, es muy profundo. Usted comenta, digamos, lo que significa vivir y ver la vida desde el sur. Relata y describe muchos elementos presentes en la vida del hogar, en la casa. A mí, bueno, personalmente siempre me ha llamado la atención los primeros trabajos de los escritores, porque tienen una esencia que
que por ahí, digamos, algunos continúan y otros no, digamos, en los libros posteriores, pero me llama la atención esa profundidad. ¿Qué la motivó a escribir ese primer libro? Y cómo se gestó el cambio después de empezar a escribir literatura orientada para otro público, por decirlo así. Si es que... De ese libro yo creo que los poemas estaban rondando en mí. El primer poema que escribí de Furia y Paciencia es una edición muy linda, realizada por Ricardo Mendoza de Ediciones Cultrún, que hace libros maravillosos, y también tiene unas ilustraciones que generosamente me las hizo Verónica Moore, que es una pintora fantástica que vive en Ancud, y ella hizo, sin conocer Palena, entonces hizo unas interpretaciones muy, muy apropiadas de lo que es el mundo de la mujer acá en la cordillera. Y en este libro hay, por ejemplo, esta ilustración es todo, habla de todo el libro. Hay poemas aquí, como decía adelante, que hablan del encierro, del mundo doméstico, y creo que voy a leer algunos. ¿Te parece? Sí, sí. Ya. Orillada. Yo no fui al exilio, me escondí más lejos, puse flores en la mesa y perfumé mi casa de manzanas. Habituada al silencio y la prudencia, enlacé el pasado a la memoria y encendí las luces en la fiesta de otros. Fueron años sin sentirme loba ni oveja, orillada, cansada de ser, convertida en la sombra y el eco. Mal tiempo. Aunque no floreció la quila, este invierno llovió demasiado. La lenga enrojeció y con tanta agua se remojaron las penas. Quedamos aislados, sin poder cruzar, cada uno en su propia orilla. Destino de almuerzo. Entre afanes diarios y ollas como locomotoras, hierven para llegar a tiempo, me doy un respiro para dibujar tu nombre con el vapor de la tetera. Miedos. Este es el primer poema que escribí de este libro. Miedos. Apaga la lámpara, no vaya a ser que mis miedos salgan a la luz y se queden rondando por la casa. Ahora, abrígame la espalda, no quiero que mis sueños escapen entre las frazadas. Certeza, lo que tú necesitas es mi mantel tendido para que regrese tu alma a la mesa. Domingo en la tarde, deberás seguir con tus pecados a cuestas, porque hoy Dios se tapó los oídos. Bolero. Si hubieras sido como mi perro, que se la jugó esa tarde cuando encaró al jabalí y me esperó en el pantano, otra letra te cantaría. Esos son algunos de los poemas de Furia y Paciencia. Son muy lindos, de verdad que cuando tuve la posibilidad de leerlo me llamaron mucho la atención. Me recordaron incluso la vida de uno cuando niño y está siempre en la casa. De verdad que se diferencia, digamos, hay un trabajo mucho más profundo en ese libro. Y respecto al trabajo que usted desarrolla posteriormente, lo que ya orientaba a lo que es literatura infantil, por ahí nosotros hace unos días conversábamos, ¿cómo se llega a eso? ¿Cómo también usted visualiza o busca llegar a los niños a través de los libros? ¿Cómo ese ¿A trabajo la literatura infantil? Sí. Bueno, contaba que en la literatura infantil comencé con Aromas de Infancia, que fueron los poemas para mi hijo, pero también tiene que ver, además, la literatura, mi contacto, mi amor por los libros para niños, además de mi rol de madre, tiene que ver con que yo fui profesora por muchos, muchos años, casi 40 creo, y estuve en contacto con los niños siempre, y lo que mi vida
la función mía en la escuela era hacer que los niños amaran la lectura, que los niños amaran los libros, que leyeran. Y eso me llevó a acercarme a la literatura infantil, a tratar de que los niños siempre tengan a mano buena literatura, que estén al día en la literatura, en lo nuevo, en la narrativa, en los libros álbum, en buena poesía, en los clásicos, siempre, bueno, y lo sigo haciendo hasta que dejé de ser profesora, después seguí con un curso de la escuela, trabajando en un taller en forma voluntaria, semanalmente, y esos niñitos empezamos en primero básico y ya pasaron a quinto, están en quinto este año. Yo era una persona que llegaba una vez a la semana donde ellos y bueno, tiene que ver con el interés de la profesora de ellos. Ella quería que sus niños amaran la literatura y lo logramos. Y sigo conectada al mundo de los niños y a su literatura. El comentario acá, revisando, digamos, de la gente que está conectada, que son alrededor ya de 60 personas. Silvia Aros envía saludos desde Valdivia. También Gracias. Daniela Bamondes menciona que toda la literatura que tiene usted tiene una amplia profundidad y que los niños los libros para niños suele ser muy complejo, que eso se visualice, pero que no son simplemente libros para niños, o sea, son libros para niños, pero el mensaje siempre tiene algo más. Por otra parte, Luis Casanova comenta, muy bueno el poema Orillada, me gustó el nombre. Gracias. Respecto a... ¿Sabes que ¿Sí? Como el audio no es bueno, yo me voy a conectar al Facebook para ver allí las preguntas, ¿ya? Ok, ¿pero me escucha ahora? Ahora sí, pero alcancé a escuchar el nombre Daniela y después no supe más, no entendí nada más. Ya, le repito. ¿Ya? No, ella menciona que toda su obra es muy profunda. Inclusive, Gracias. o sea, tanto los libros, el primero, como los demás libros orientados para niños, de literatura infantil, que a simple vista no se ve, pero que los libros para de literatura infantil sí poseen una profundidad que va muy implícita. Respecto al trabajo con niños que usted ha desarrollado, que como bien menciona usted, digamos, en su experiencia ha tenido cerca de 40 años de trabajo en docencia, ¿cómo se llega a los niños para poder acercarles un libro? ¿Cómo es ese trabajo de invitar, de visitar a los niños a la lectura? Esa mediación entre el niño y el libro. Primero, uno tiene que amar la literatura porque uno no puede transmitir algo que no ama. Primero, un profesor tiene que ser un buen lector. Y si hay niños o jóvenes que no leen, es porque no tienen el modelo lector en la casa y principalmente los profesores somos los que tenemos que inculcar el amor a la lectura. Siempre ocurre que es un gran misterio. Los niños son muy cercanos a los libros desde prekinder. Las educadoras de párvulos son grandes aliadas de la lectura. Después, de primero a cuarto básico también, las profesoras. Pero después ocurre un misterio que desaparece en los niños. Bueno, también tiene que ver con la edad. Pero insisto yo que si los profesores no leen, malamente van a leer, van a transmitir ese amor a los niños, si no lo tienen. Respecto a ese trabajo ligado continuando como en la misma temática, ¿qué otras referentes o obras reconoce usted que le han motivado a desarrollar al trabajo que tiene usted hoy día? Bueno,
Amo la poesía de Jorge Teillier. Es un tremendo poeta, el príncipe de los poetas del sur. Gabriela Mistral, de los nuestros, Jorge Teillier, Gabriela Mistral. También me gusta mucho la poesía, los haiku, la poesía japonesa. La poesía tan breve, tan del instante. Jorge Teillier es un tremendo autor, que ahí me atrevo a agregar que de repente hace falta leer en los colegios. Delia Domínguez también. Y respecto a lo que es el medio literario, ¿me escucha bien? Sí. Bueno, respecto a lo que es el medio literario actual en cuanto a lo que es la producción literaria a nivel regional y en particular de lo que de sus colegas, de las mujeres. ¿Cómo ve usted la situación? En el sur. Sí, en el sur. ¿En nuestra región? En esta región en particular. Ya, en nuestra región. Yo encuentro que hay tremendas escritoras en nuestra región, en especial tremendas poetas, que han hecho un aporte estético, un aporte social. Tenemos inmensas exponentes, un ejemplo de ello, Rosa Betty Muñoz, que hoy día es una de las candidatas al Premio Nacional de Literatura. Las escritoras de hoy día, del sur y de todos lados, las mujeres, han hecho un aporte, dialogan con su tiempo, dialogan con su mundo, con su entorno, tienen su poesía, la han construido desde un punto de vista social. Es inmenso el aporte de la mujer hoy día en la literatura. ¿Falta visibilización? Sí falta. Tenemos Antonieta Rodríguez, Marlene Bolle, Lourdes Barría, Jimena Burgos. De las jóvenes, Poli Roa, Camila Mardones, Antonia Torres, Maja Vial. Ellas dos son de Valdivia, pero son grandes referentes en la poesía del sur. Respecto a lo que usted menciona de esa falta de visibilidad y quizás también hasta de difusión de lo que es la literatura y en particular de las mujeres que escriben, ¿qué piensa usted o cómo ve el trabajo editorial acá en el sur del país? O sea, conversábamos... El trabajo editorial en el sur es precioso. Hablo de Ediciones Cultrún. Ediciones Cultrún, bueno, también hay otras editoriales que han publicado libros hermosos, pero yo conozco principalmente el trabajo que hace Ricardo Mendoza de Ediciones Cultrún en Valdivia, y son obras de arte sus libros, y él, si no es el mejor, es uno de los primeros editores de Chile. Es buenísimo su trabajo, gran editor, y todos en el sur hemos publicado con él. También hay nuevos trabajos, por ejemplo, un escritor de Puerto Montt tiene un libro hermoso y llamativo que se llama Anotaciones de Biología Viva, los fantásticos cuadernos de Malaquías Gavilante. Es un libro fantástico, como le dice su nombre, con bellísimas ilustraciones, y no es del Cultrún, es hecho en Puerto Montt, pero yo me quedo con Ediciones Cultrún. He visto también, como te decía, en el sur, hermosos trabajos. Hay preocupación porque un libro es un objeto de arte, por lo tanto tiene que ser bello. Es un
y como objeto de arte permanece y uno lo puede revisitar una y otra vez y disfrutar de un libro hermoso, de un libro cuidado. También hay editoriales cartoneras en el sur, la editorial El Hecho, que hace lindos trabajos, buenos. Hay vida de libros en el sur. Sí. Bueno, acá en Grecia se conoce el trabajo de Ricardo Mendoza porque contamos con un libro de historia que lo editó y lo trabajó él. Pero mi pregunta iba, digamos, un poco orientada a cómo ve usted el panorama, a la difusión de las autoras que usted mencionó, de algunas quizás más emergentes que otras, o otras ya consolidadas, como es Rossetti. ¿Cómo ve la difusión de estas autoras a nivel regional y por qué deberían, o por qué no, digamos, no se difunden también a nivel nacional? No sé si voy a contestar bien tu pregunta porque, como te digo, el audio está muy malo, pero respecto a la literatura regional en especial, creo que me preguntabas por la literatura femenina, ¿verdad? Exacto. Sí, las que te nombraba y muchas más son inmensas escritoras. Falta más difusión, falta más apoyo de parte tal vez del gobierno regional para la publicación de libros. Falta que la gente de la región, tanto hombres y mujeres, estén en las lecturas de las escuelas de enseñanza básica, de enseñanza media, de las universidades, que se conozca la literatura de cada región. Así como también en las casas de estudios superiores hace falta que los futuros profesores tengan en la malla curricular literatura infantil. Porque siempre nos encontramos con que los profesores están lejanos a la literatura infantil. Pero irá a llegar. Tengo una pregunta que hace acá Fernanda Ebner Torres. Ella pregunta, para la literatura infantil, la ilustración es muy importante. ¿Cómo es el proceso para que alguna ilustradora o ilustradores participen en uno de sus libros? No sé, ¿dónde puedo ver la pregunta escrita? Están en Facebook. ¿Se la repito? Ya. ¿Cómo es el proceso para que los ilustradores participen en sus libros? ¿Cómo es ese proceso colaborativo? Ya. Les voy a contar. Que hizo las ilustraciones de Carla Libreta, yo le llevé la historia. Ella empezó a trabajar lentamente y vino a Palena en un invierno y afortunadamente para el libro la pilló acá una tormenta de nieve y la nieve la tuvo encerrada acá en más de una semana, y en esa semana ella conoció, porque no conocía el mundo de acá, conoció el mundo de la Patagonia, la vida en la cocina, todas esas cosas que están reflejadas acá en el libro. Pasó por Chaitén, vio cómo había sido. Siempre con el ilustrador se establece una muy buena comunicación. Después, en Diente de Leche, las ilustraciones las hizo Talía Álvarez, que es de Osorno, y yo le propuse a Talía este trabajo porque ella hace hermosos trabajos en bordados de arpillera. Entonces también hizo un bellísimo trabajo en bordado que son muy cercanos a los niños. Entonces, siempre, eso es lo hermoso, que la persona que ilustra
llega a los corazones necesarios, sabe qué elementos debe tomar. Bueno, las dos son diseñadoras. En mi libro anterior, donde decía que lo ilustró Verónica Moore, también ella como pintora es una persona sensible que captó mucho y muy bien el contenido del libro, y también en Aromas de Infancia. Siempre se establece, en mi caso, en mi experiencia, una linda relación con las ilustradoras. Paralelo al trabajo también literario que usted desarrolla, comentaba entre las obras que usted ha sacado adelante, el trabajo de una compilación fotográfica, Alto Palena y su faceta de memorialista. ¿Cómo se gestó ese libro? El Alto Palena es un libro de fotografía, es una compilación fotográfica. Bueno, hace muchos años me inquietó el que no hubiese documentos sobre la colonización. Yo llegué a trabajar a Palena en el año 81 y comencé haciendo entrevistas a los descendientes de los colonos, y se transmitían a través de programas de radio. A veces me dicen que he sido locutora de la radio. No, yo no he sido locutora de la radio, he hecho programas de radio a través de este. Primero fue un rescate de la cultura fronteriza a través de la radio. Bueno, como profesora también, siempre un programa literario. Después un video documental con un proyecto Fondar para rescatar las voces de los primeros. Y todo eso fue una cadena de sucesos maravillosos. Primero fue rescatar las historias para difundirlas en la radio, después el video y como consecuencia el libro, que se demoró hartos años porque viajé a muchos lugares donde sabía que existía una foto, que en Argentina, en Valdivia, en Puerto Vara, y quedó este álbum familiar. Un gran trabajo, Arta, es una gran recopilación. Por otro lado, y siguiendo la línea de registro y de la historia y aquello que la liga a Palena, usted desarrolló en el año 2002 un documental, Palena, vida de un pueblo en la frontera. ¿Qué nos puede comentar de ese documental? Sí, ese es un video el que te decía donde están las voces de los hijos de los colonos. Hay una primera parte que se llama Orígenes, que habla cómo se establecieron acá a partir de 1911. Después otro capítulo se refiere a las tradiciones y el otro se refiere a los oficios. Yo tengo una relación grande de cariño con Palena porque viví acá cuando tenía desde los 9 meses de edad a los 5 años. Después me fui a mi tierra, a Chiloé. Yo nací en Ancud, pero soy quillonina. Estudié en el Liceo de Castro, pero mi pueblo de infancia y adolescencia es Quillón. Sí, eso... Y bueno, mi corazón está dividido entre Chiloé y Palena. Por acá, otra consulta. Carolina Santana, directora de la biblioteca, consulta qué significa para usted el rescate de la memoria colectiva a raíz del trabajo de Alto Palena. El rescate de la memoria colectiva lo considero tremendamente necesario, y pienso que quienes están a cargo de diversas instituciones deberían tomárselo muy en serio, porque, por ejemplo, una foto es
un instante único que no se vuelve a repetir nunca más. En una foto podemos contar de los vestidos de entonces, del vestuario de los hombres, de las mujeres, cómo era esa influencia, esa cultura fronteriza, por qué los hombres estaban vestidos como chilenos de la cintura para arriba y de ahí para abajo vestidos como Argentina. Hay tantos mundos por descubrir y pienso que debería dedicarse, deberían estar en las escuelas, en alguna asignatura, eh, tener actividades que tengan que ver con rescate de patrimonio, no pensar en el patrimonio solo el día en mayo, cuando hay un Día Nacional del Patrimonio, sino que debería ser un tema permanente en todas las bibliotecas de Chile, en las escuelas y en zonas como estas, que tienen una historia muy particular, porque no todos los pueblos están en el límite, en el borde con otro país. No todos los pueblos están formados por la cultura de dos países. Entonces, debería ser un tema que preocupe a muchos. Debería haber mucha preocupación por ese tema de parte de los profesores que tienen que ver con la asignatura, o no es necesario los profesores, otras personas que dejen una huella acá, que dejen algo y ayuden al rescate patrimonial. No es solo, el patrimonio no es solo una jineteada, un show para mostrar que los gauchos de acá toman mate y enlazan un animal, son diestros con las boleadoras y con los lazos. No, es mucho más que eso, es una forma de vida. Esta cultura fronteriza es una forma de vida y debería haber mayor preocupación. No acordarse de eso a la hora de postular a proyectos o para las fiestas, sino que una forma de vida permanente. Que en otras partes vemos que está más instalado, en Punta Arenas, en Coyhaique. Eso. Entre medio, bueno, Gabriel Díaz Morales le envía saludos a Bernardita. Gracias. Él nos vino a Sí. visitar a Palena cuando estaba en el Dile. sur. Una pregunta, siguiendo la línea de la pregunta anterior, es ¿cuánto tarda en la elaboración de este tipo de registros históricos y de memoria? En el caso de los dos trabajos que hemos comentado, Alto Palena y el registro audiovisual. ¿Cómo es ese proceso? ¿Cuánto tiempo lleva? El registro audiovisual fue un año completo, 12 meses, porque acá también hay estaciones del año que limitan el quehacer. En invierno, cuando hay mucha nieve, no puedes salir a hacer las entrevistas, pero fue un año. El de las fotografías fueron varios años, porque no es que tú digas quiero fotografías si no había muchas fotos en Palena, porque entonces estamos hablando de 1911 en adelante. Circulaban algunas cámaras de repente cuando venía algún personaje importante. Después, a raíz del problema limítrofe con Argentina, comenzaron a venir muchos periodistas de diferentes medios, en esa época el VEA, de las radios de Santiago, y allí quedaron acá en casas de algunas familias ciertas fotografías muy importantes de momentos históricos. Otra pregunta que me envían desde que aparece que están haciendo por ahí por Facebook. Marlene Bole, otra escritora, si no me equivoco. Sí, querida Marlene. Me consulta un poco volviendo al tema anterior. Pregunta lo siguiente: Bernardita, ¿sientes que escribir literatura infantil es más complejo que hacerlo para otros públicos? ¿Me puedes repetir? Sí, no hay problema.
siente que escribir literatura infantil es más complejo que hacerlo para otros públicos. Sí, sí, sí. Sí, porque al escribir literatura infantil tienes que ir considerando las diferentes edades. Pensar que al niño, a ver, te doy un ejemplo. Me da mucha rabia cuando veo algunos libros mal llamados literatura infantil, por ejemplo, que dicen, el niñito se comerá un porotito porque así serán mejor sus huesitos, por ejemplo. Y tú en internet puedes encontrar textos como ese que minimizan al niño. Eh, Al niño hay que entregarle buena literatura. Bueno, no solo al niño, pero especialmente a los niños. Tienes que saber con los niños en qué momento es importante para ellos la rima, cuando son muy chiquititos, cuando todavía llevan dentro de sí el sonido del corazón de la mamá, que es el primer ritmo que uno tiene, el primer ritmo que escucha en su vida. Después continúa con la poesía y después otro tipo de poesía de acuerdo a sus edades. Sí, no. A ver, sí, agradezco tu pregunta, Marlene, porque hay personas que creen que es fácil escribir para los niños y no es así. Otra pregunta que realiza Sandra Amoles, ella comenta lo siguiente: estamos en una era digital en donde se ha ido perdiendo de la vista de los niños y las niñas la riqueza de leer en papel. ¿Qué forma visualiza usted hoy el acercar los libros a ellos? ¿De acercar el libro de papel a los niños? Sí, ¿cómo hacerlo en esta era donde todo está digitalizado, donde Ya. las pantallas es mucho más fácil, incluso son más atractivas para los niños que un libro? Pero fíjate que en estos tiempos difíciles hemos visto que no todos los niños leen en pantallas. Y allí está el papel de nosotros, eh, los mediadores de lectura, las bibliotecas. eh, Hoy día existimos los mediadores de lectura, quienes somos, creamos ese puente maravilloso entre los niños, su familia, somos tres. Y nosotros tenemos que acercar los libros, los padres. Y mira, hablamos de literatura para niños, pensemos también que no son solo los libros, sino aquel folclore poético que nos ha acompañado siempre, por decir, pito, pito, colorito, ¿dónde vas? Todos esos juegos, levántate, panadero, tantas cosas, las adivinanzas, los trabalenguas, todo eso es literatura infantil. Y qué mejor que con el ejemplo de los padres y de los profesores. Otra pregunta. Domitila Uribe, ¿me escucha bien? Ya. Sí. Domitila Uribe pregunta: ¿usted se percibe como una embajadora de esa zona? ¿Cómo se proyecta en su siguiente trabajo literario? Son dos preguntas, la verdad. ¿Ah? Si usted se percibe como una embajadora de este sur austral, y cómo se proyecta en su siguiente trabajo literario. ¿Cómo me proyecto para los siguientes trabajos? No. Sí. Bueno, decía que el vivir acá no es un impedimento porque afortunadamente realizo talleres fuera de Palena, en la región, otras actividades también a veces en ciudades más grandes como Santiago, y, y la literatura tiene esa maravillosa virtud de circular, de ser como los pájaros, los libros, de circular, de llegar de una mano a otra, y eso, ¿no? Y te llevan por distintas partes. Tengo un grupo
con el que he tenido bonitas experiencias, de escritoras e ilustradoras en España, donde estuve el año pasado también, y una gran maestra que se llama Mar Venegas, que con ella he estado trabajando en forma permanente de literatura infantil. Usted recibió un reconocimiento el año 2019 en España, de la ciudad de Valencia, el premio Ultramar. Sí, allá hay un maravilloso encuentro de personas interesadas en la literatura para los niños, escritores, ilustradores, mediadores de lectura, muchos, muchos, y me invitaron de la Universidad Menéndez Pelayo, fui en un viaje hermoso de compartir, de conocer gente, de escuchar a grandes voces como Michelle Petit, que es una maravillosa mujer que ha escrito muchos libros de investigación sobre la lectura. Y bueno, armé vínculos increíbles y sigo trabajando con esas personas. Y el premio Ultramar fue, pero un regalo inmenso a mi alma, a mi corazón, por mi labor por fomentar la lectura durante una vida entera. No es solo, no es el único reconocimiento que usted ha recibido. O sea, quizá no lo mencioné al inicio, pero usted en 2003 ya recibió un premio a la excelencia docente. Al año siguiente, el año 2004, recibió el reconocimiento, el premio Elena Caffarela, como artista creadora en la región de los lagos, otorgado por el Servicio Nacional de la Mujer. ¿Cómo fue recibir ese reconocimiento, esa distinción? Las distinciones que agradezco mucho y que muestran mi trabajo, que reconocen mi trabajo. Debería ser así con todas las mujeres. Y en todos los ámbitos, en todos los ámbitos. En Domitila, una pregunta anterior de Domitila Vargas, de Domitila Uribe, perdón. ¿Usted se considera una embajadora de sus tierras, de Palena, de la región? Creo que soy una embajadora, sí, sí. A pesar de haber nacido en Chiloé, he hecho con mucho amor, aunque no nací en Palena, soy totalmente chilota. Viví mi niñez acá, vivieron mis padres, por lo tanto he hecho con mucho amor lo que he hecho por Palena y creo que represento a Palena. Y bueno, no es necesario haber nacido en tal lugar para que sea tu patria, sino es la que tu corazón determina, ¿verdad? Otra pregunta. Dionisio Barrales pregunta lo siguiente. En su obra, ¿cómo usted visualiza el mundo indígena? ¿Cómo visualizo lo indígena? Yo no podría hablar con propiedad de ese tema porque en ninguno de mis textos está el tema indígena. Para poder escribir y hablar de un tema con mucho respeto, uno tiene que saber de lo que habla. Yo no es un tema que yo domine, por lo tanto no tengo nada escrito sobre él. Soy una gran lectora de la poesía escrita por los poetas mapuche, por los narradores, pero yo no he escrito nada sobre ese tema. Otra pregunta. Andrea Villalobos pregunta lo siguiente. Bueno, es un placer escucharla, Bernardita. Y le pregunta, ¿cuáles han sido sus satisfacciones en el trabajo como profesora rural? ¿Como profesora o Sí, no? sí, como profesora rural. Eh, mis satisfacciones en el trabajo es
siempre estaban determinadas por las actividades artísticas. Lo que más satisfacción me daba era salir con mis alumnas a los encuentros regionales de poesía, eh, presentar obras de teatro, eh, sensibilizar a los niños y preadolescentes de un mundo campesino como el mundo de acá, sensibilizarlos, mostrarles música que ellos no conocían, literatura que ellos no conocían. Hablo de hartos años atrás, porque como decía delante, comencé a trabajar el año 81 en Palena. Y creo que toqué el corazón de algunos alumnos y alumnas a través de las artes. Esa es mi mayor satisfacción. Tengo alumnas que siguieron escribiendo, eh, otros que son grandes lectores y es mi gran satisfacción. La pregunta que le hice recién la hizo Andrea Villalobos de la Biblioteca Pública de Fresia. Ahora, Yasna Obando, la encargada de la Biblioteca Pública de Palena, consulta Ya. lo siguiente. Bernardita, ¿podría comentarnos respecto de sus libros infantiles cómo se siente que ha sido la recepción de los niños en la comuna y cómo ha trabajado con ellos? Mi libro Cósmico y el volcán Chaitén ha sido muy difundido porque como fue un libro hecho para los niños de Chaitén, en ese tiempo ellos estaban acá, todo como muchos habitantes de Chaitén, y la enseñanza básica y media se instalaron acá en la escuela de Palena. En ese tiempo yo era profesora acá, profesora de lenguaje, y tuve muchos alumnos que eran chaiteninos. Entonces, pude conversar con muchos de ellos gracias a este libro. Fue muy bien recibido, también recorrí la región con este libro, hicimos una gira, la gira de Cósmico, a lugares donde estaban los chaiteninos desplazados. Eh, Mi libro Diente de Leche también ha sido muy bien recibido por los niños. Yo lo presento en la medida de que las profesoras se interesen porque vaya a dialogar con sus niños, a hacer actividades de animación lectora. Donde me invitan, yo voy. Qué bien, qué bien. Debe ser un agrado grande. Siempre se dice que uno no es profeta en su tierra, pero por lo que Muy yo veo, en su cierto. caso es todo lo contrario. Es todo lo contrario. Creo que ha sido usted muy valorada en lo que es Palena y también dentro del país, Eh, o al menos en esta zona. yo me siento muy valorada en la región. Eso puedo decir. En la región. He hecho giras hermosas por las bibliotecas, por las escuelas de la cuenca del lago Yanquihue, en, en escuelas, en jardines infantiles de Integra, en Chiloé, en actividades del Plan Nacional de Lectura en nuestra región. Por eso podría decir que sí, me siento valorada, pero en mi región, provincia de Yanquihue, provincia de Chiloé. Otra pregunta, y como para retomar un poco el título de este conversatorio, es ¿cómo visualiza usted el trabajo el trabajo literario, el trabajo de la mujer? ¿Cómo es desenvolverse en este medio y desde el sur? O sea, eh, quizá ya se lo pregunté delante o similar, Sí, pero me lo preguntaste. sí, sí. Sí. Pero, qué le diría usted a las mujeres que quieren empezar a adentrarse en el mundo literario? ¿Algún consejo? Es un constante quehacer, eh,
primer lugar, pues tú dices para las personas que quieren empezar a escribir. Para las mujeres en particular, que quieran comenzar a desarrollarse. Leer, trabajar. Leer, trabajar. E intentarlo. Es un trabajo solitario algunas veces, pero cuando tú te encuentras con los tuyos, con tu bandada, ya sabes que no estás solo en el mundo. Y las mujeres en el sur tenemos mucho que decir, mucho que contar. Hoy día hay muchos talleres hay un taller hermoso que la biblioteca regional ofrece todos los años, Letras en 4 estaciones, el de poesía, un precioso taller con la escritora Marlene Bolle, y el de narrativa, que este año lo está haciendo Poli Roa. Entonces son inmensas iniciativas que la gente puede aprovecharlas, puede asistir a ellas. El que estés en un lugar remoto nunca es un límite. Por último, y como para ir cerrando ya, bueno, le envían saludos desde la región de O'Higgins y también envían saludos desde Brasil, desde Ceará. No sé si lo estaré pronunciando bien, pero es una ciudad que tengo entendido está un poco al norte de Brasil. Así que le envían saludos desde allá. Para ir cerrando ya, y en honor al tiempo, ¿algún comentario que usted quisiera agregar, alguna invitación que usted quisiera hacer a los espectadores? Estamos ya cerca de los 110 espectadores entre las dos bibliotecas. Bueno, si alguien necesita contactarme, yo siempre estoy dispuesta a colaborar y a ofrecer lo que yo sé en literatura infantil para los niños. En este último tiempo he estado muy en contacto con un grupo maravilloso de niños de Puerto Montt, un grupo artístico que se llama Teatro Infantil Cracitos. Ellos y su profesora Silvia y sus familias están muy interesados en que los niños se desarrollen literariamente, y he estado mucho en contacto con ellos. Eso es muy bonito. Igual otras escuelas, he tenido entrevistas de niños, y siempre, si alguien quiere contactarse o quiere que converse con los niños, bienvenido. En este tiempo, milagrosamente, todas las artes han estado acompañando la música, la poesía, los cuentos. Todas las artes han estado presentes en este tiempo de aislamiento. Bueno, para ir cerrando ya el conversatorio del día de hoy, reiterar que ya son casi 110, 120 personas las que visualizaron, las que participaron igual de este conversatorio online. Dar las gracias a la Biblioteca Pública de Fresia, a la Biblioteca Pública de Palena, a la Dirección Regional de Bibliotecas Públicas de los Lagos y al Programa de Fortalecimiento de la Identidad Cultural de la Seremia de las Culturas y las Artes. Y las gracias también a usted, Bernardita, por su tiempo y quizás la última petición que nos hacen desde el público, si nos quisiera, como para irnos despidiendo, leer un par de poemas más. Ya. Y nos despedimos. Encantada. Me gustaría compartir, bueno, un abrazo inmenso a todas las personas que hoy día han estado acompañando, y por supuesto, muchas gracias a las instituciones organizadoras de esto. Ministerio de las Culturas, bibliotecas públicas, biblioteca de la región, la biblioteca de Fresia, la de Palena, y gracias a ti, Jorge. Y bueno, unos textos, a ver, no sé si son
de literatura juvenil, bueno, para todos. Primero un poema y después una narración. Petricor. Quiero inventar nombres nuevos como el de tierra mojada, algo que diga el aroma de ese vino que no embriaga, decir el perfume a leche derramada en la cocina, del azúcar en la mesa o sobre el fuego esparcida, nombrar un sueño que anoche asaltó mi madrugada, sin aviso, sin señales, no sé por qué me rondaba, bautizar esa fragancia que en la memoria rielaba, pero con el nombre exacto como el de tierra mojada. Y una historia muy nuestra, muy de nuestro sur, la hoja del árbol de manzanas limonas. Allí estaba, tirada y desnuda, sucia de barro dentro de aquel charco. Parecía que había pasado una eternidad en un día, pero solo había sido ayer la repentina cosecha, interrumpida en la tarde por un intenso chubasco. Sus anhelos comenzaron casi con su nacimiento, cuando apenas era un brote y escuchaba voces en las ramas vecinas, donde el tema cada día era el mismo. ¿Quiénes lucirían más bellas en las ramas que cada otoño adornaban el carruaje de la reina de la fiesta de la manzana? Recién avanzaba la primavera, cuando ya la quinta era un coro de murmullos y rumores, donde cada familia de hojas de manzano se preparaba y afanaba en sacar lustre a su especie. Así, las ramas de la variedad Fuji afirmaban su confianza en ser elegidas por el dulzor de sus rojos frutos. En cambio, en el árbol de las verdes, el optimismo se basaba en el brillo y hermosa piel que presentaba la fruta. Las hojas del naranjo, que habían vivido los suficientes otoños como para saber que lo más importante era sobrevivir a las heladas de invierno, no eran parte de las discusiones. Suficiente tenían con soportar cada temporada el mismo debate que se alargaba hasta unas horas antes de la fiesta, cuando llegaban las campesinas y raudamente cortaban unas ramas de este y otras de aquel, para que finalmente el carro real fuera una alegre mezcla de follaje con manzanas rojas, verdes y amarillas. Este año, las hojas del árbol de manzanas limonas apostaban a su estirpe de europeas, llegadas al sur hace tantos años. Por ello, reclamaban su lugar y notoriedad. No en vano fueron rescatadas de los antiguos huertos por su perfecto sabor dulce y ácido, el tono amarillo intenso de su piel y ese aroma inigualable a limones. Todas estas cualidades eran repasadas a diario por la hoja mayor de las limonas, incentivando en las pequeñas el respeto a la tradición y el legado recibido de antiguas generaciones. Tradición, mantengamos la tradición, repetía la hoja mayor y luego interpelaba a su vecino el limonero. ¿No cree usted, mi querido y lejano pariente, que nosotras, por el solo valor del abolengo, deberíamos destacar y lucirnos en el carro de la soberana? Y luego volví al enfermizo ritual de comparar su brillo y forma con las hojas de los árboles vecinos. Por esos días estaba obsesionada en lanzar sus ácidos comentarios hacia las hojas de un bello árbol de la variedad Pink Lady, que después de crecer 3 años en soledad y silencio, ahora daba su primera producción. Algo preocupada, había comprobado que esa primavera fue el primero en florecer y luego la infinidad de abejas que lo visitaban cada día lo transformaron en el centro de atención y lo peor, ahora entre sus magníficos frutos destacaban las más brillantes, grandes y saludables hojas. Vean ustedes, hermanas, insistía la hoja mayor, el mal gusto y la estridencia del recién llegado, esa necesidad de llamar la atención típica de las especies desconocidas. Pero no hubo necesidad de competir. El final llegó de improviso y fue dramático. Esa tarde aparecieron los recolectores de frutas y esta vez no las cosecharon a mano, delicadamente para que pudieran prolongar su belleza y sabor y así presentarse en elegantes mesas de invierno. Una sacudida violenta hizo volar hojas y manzanas hasta el suelo. Para ellos, esa tarde de marzo, todo debería ser rápido, con la urgencia de no saber qué ocurriría en los días venideros. Y lo más triste era que ella, tan orgullosa de pertenecer a la antigua casta de las hojas del árbol
de Manzanas Limonas no vivió el esplendor de esa fiesta tan esperada. Muchas gracias. Muchas gracias a ti igual, Bernardita, por tu tiempo, por tu solidaridad de iluminarnos con todo lo que nos has contado, por dejar entrever parte de ti y de tu biografía, de cómo se gestaron tus obras y por todo en realidad. Agradecemos nuevamente a la Biblioteca Regional Sí, de Los Lagos, a las bibliotecas públicas de a Fresia y de nuestra Palena, biblioteca nacional, sí. exacto, a la Seremi de Cultura y bueno, a todas las personas igual que participaron y también a quienes hicieron esto posible, a los equipos de trabajo, a Alejandro que estaba también en la parte técnica y a cada una de las personas que presiden estas instituciones que acabo de mencionar. Nuevamente las gracias, Bernardita, y bueno, te deseamos una buena tarde. Muchísimas gracias. Ha sido una hermosa experiencia y aunque estamos divididos por las pantallas y estamos lejos, me he sentido muy cerca de todos ustedes, de los organizadores y de quienes me acompañan. Muchas gracias. Bueno, nos despedimos y que esté muy bien. Un saludo a todos. Adiós.